Hola hermanos, espero que se encuentren bien en sus hogares. Hoy vamos a dar un nuevo tema desde acá de nuestro hogar. Somos Heraldo de Justicia. Estamos interesados en dar temas relacionados con la obra médico-misionera. Hoy vamos a ver primeros auxilios en su contexto y qué es lo que deberíamos hacer nosotros ante esas circunstancias. Los invito a que oremos en nuestros hogares para darle comienzo a este tema. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por este día tuyo que has santificado y bendecido para que tengamos bendición contigo. Te pedimos, Señor, que nos acompañes en esta hora de estudio y que tu Santo Espíritu se quede y more aquí con nosotros. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das. En tu santo nombre, Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, dijimos que este tema que vamos a dar se llama primeros auxilios. Es muy importante. Ya que es una necesidad, ya que es necesario saberlo, porque es lo que nos permitiría dar asistencia a una persona en cualquier caso de emergencia. Por eso el título mismo lo dice, primeros auxilios, porque es lo primero que recibe una persona al sufrir un accidente. Bueno, dice, en el curso de su ministerio, dedicó Jesús más tiempo a la curación de los enfermos que a la predicación. Derramaba vida y gozo por todas partes. Esto está en el Ministerio de Curación, las páginas 12 y 13. Eso, bueno, claramente está, que Cristo, su ministerio, como dice la cita, fue más de curación que de predicación. Tiene un motivo, como para entenderlo, que lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Como dijimos, el tema se llama primeros auxilios. Y acá vamos a comenzar. Encontré esta linda parábola que dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales les despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendía un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Bueno, esta parábola es muy linda. En sí la quise poner porque muestra qué es lo que primero que realiza este samaritano cuando encuentra a esta persona malherida, es asistirla. Primero, antes de saciar cualquier otra necesidad en ese momento. Entonces, vamos a ver. El botiquín de primeros auxilios siempre tiene que estar listo para las emergencias. En él deben estar los elementos que serán necesarios si debes atender a alguien que se ha lastimado. Esos elementos pueden ayudar a aliviar el dolor, detener el daño ocasionado y ayudar a la persona a recuperarse. Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir? Esto no significa que nosotros debemos andar con un botiquín de primeros auxilios encima nuestro, o en la espalda, o en la mochila, o en los bolsos. Significa que debemos estar preparados, tanto mentalmente ante esta situación y quizás con las cosas que podamos llegar a tener no sean útiles en ese momento para asistir a alguien. En la parábola que vimos recién, me faltó decir que siempre Jesús mostraba que siempre es importante primero asistir a la persona enferma para poder así también asistir las necesidades del alma luego, porque primero hay que cubrir las necesidades físicas para luego cubrir las otras necesidades. Así como mucha gente sufría hambre, enfermedades, bueno, es una puerta al alma de cada persona. Bueno, continuamos, dice, concepto de primeros auxilios. Vamos a ver cuál es la definición que le pusimos. Son aquellas medidas inmediatas que se toman en una persona lesionada. Ahí claramente dice, es lo primero, es algo inmediato. Inconscientemente o súbitamente enferma, en el sitio donde ha ocurrido y hasta la llegada del servicio médico de emergencia. El auxiliador, antes de prestar ayuda, debe siempre procurar el autocuidado
Solo cuando su salud no corre riesgo podrá entonces asistir a la víctima. ¿Qué quiere decir con esto? De vuelta, que primeros auxilios es la asistencia inmediata a una situación de accidente o de catástrofe. Si nosotros vamos a asistir a una persona en ese caso, tenemos que medir que tampoco nosotros suframos un tipo de accidente, porque si no nuestra ayuda no va a poder ser útil, porque de pasar a ver una persona lesionada ya van a haber dos. Por ejemplo, puede pasar en un derrumbamiento de una casa o un accidente de tránsito. Hay que evaluar la circunstancia, el lugar y lo que está pasando, y si nuestra presencia no va a ser lastimada ante ese problema que está pasando. Porque bueno, a veces uno actúa muy impulsivamente y por ahí ve que pasa algo preocupante en la calle, un accidente importante, y uno por impulso quizás avanza y pone en riesgo su propia vida, y ya ahí sería un problema ya mayor a todo esto. Pero sí. A mí me pasó una vez de que estábamos yendo en auto y ocurrió un accidente de moto justo delante nuestro. Sí. Entonces me bajé del auto y lo primero que fui a hacer es atender al chico que estaba tirado para ver que esté con signos vitales. Muy bien. Pero a su vez también me di cuenta que los autos seguían pasando. Tal cual. Entonces dije, más personas se acercaron a asistirlo, ya éramos 5 y entre ellos había un enfermero. Entonces preferí dejar al enfermero que lo cuide, que lo atienda a él mientras llegaba la ambulancia, y yo me ocupaba de desviar el tráfico para que no venga nadie a mucha velocidad porque había una persona accidentada. Claramente, eso es lo que hace también un buen trabajo en conjunto, porque bueno, la solidaridad en esos momentos se demuestra con cosas así como vos me estás contando. Y sí, es muy importante, porque en esos casos, como dije, uno actúa por impulso y podría haber pasado algo mayor. Por ahí el de la moto se cayó, pero uno en el frenesí de salir, por ahí no veo que venían más autos y un auto lo choca, y bueno, es algo muy complicado. Es también complicado tener la mente justo en ese momento para poder cubrir todo. Pero en conceptos generales, a veces cuando uno aprende o lee estas cosas o escucha, es como que ese concepto le queda aprendido en la cabeza y ya después de esto actúa distintamente. Es como que reacciona distinto a las cosas. Bueno, claro ejemplo tenemos nosotros que tuvimos el accidente de tránsito. Bueno, yo en ese momento que nosotros chocamos, a mí no se me cruzó nada de todo esto, pero sí evalué una sola cosa, que era que al salir, cuando habíamos chocado el auto, salir del auto, que alrededor mío no haya por lo menos más autos pasando para yo poder asistir a mi familia. Bueno, sí, es una historia muy larga, pero que no la vamos a contar ahora, pero a lo que voy es que uno, después de esto, hay algo distinto. Crece en algo que queda adentro de uno como para poder... Queda aprendido. Aprendido, exactamente. Bueno, decíamos que esto, acá dice para una persona lesionada inconscientemente o súbitamente enferma, porque también puede ser una persona que esté pasando por alguna enfermedad y, bueno, necesite la asistencia primaria en estas circunstancias. Bueno, dice, la obra médico-misionera es la obra de avanzada del Evangelio, la puerta por la cual ha de hallar entrada en muchos hogares la verdad para este tiempo. Los hijos de Dios han de ser genuinos misioneros de la obra médica, pues han de aprender a entender las necesidades tanto del alma como el cuerpo. Sí, tal cual. Entonces, como veníamos diciendo, la obra médico-misionera es algo muy importante. Creo que, como dice, es la mano derecha de ¿qué? Del mensaje del tercer ángel. Entonces estas cosas son muy útiles para aprender y extremadamente necesarias. Porque como dice acá, para asistir tanto al alma como al cuerpo. Pero primeramente debemos entender nuestro cuerpo para poder atenderlo y darle entrada a todo lo demás. Y como dice, es la puerta a muchos hogares. Jesús hacía eso. La obra médico-misionera que nosotros vamos a realizar es esa, de puerta en puerta, ir ayudando a la gente, atendiéndola, ayudándola a comer quizás con alimentos. Sí, ante los eventos que van a ocurrir en la tierra prontamente, tenemos que estar preparados para poder asistir a las personas, porque el Señor dice, la mensajera del Señor dice, que va a ser la entrada en muchos hogares la verdad para este tiempo, que de otra manera no va a ser.
en ese momento en que se va a tener que asistir a las personas por las catástrofes que va a haber en la tierra, la obra médico-misionera va a ser la obra que se debe realizar. Sí, sí. Porque esa forma de entrar a los hogares para asistir a las personas va a ser la puerta para entrar el Evangelio. Muy bien. Bien. Bueno, esta cita la encontramos en el Misterio de Bondad, página 129. Continuamos. Bueno, vamos a ver ahora, emergencia. Vamos a ver cuál es el significado de la palabra emergencia, ¿sí? Dice, es un incidente que puede llevar a la muerte en forma inmediata. ¿Ok? Una emergencia es algo que puede llevar a la muerte, que requiere una atención inmediata de la situación que se está pasando. Después, urgencias. Vamos al concepto de urgencia, dice. Si bien no hay riesgo inmediato de muerte, puede haber un riesgo alejado. Por lo tanto, debe ser trasladado a un centro de salud también. Entonces, dos conceptos. Emergencia puede causar la muerte. Y urgencia, por más que no llegue a la muerte en ese momento, puede llegar a llevarla luego. Entonces, ambas situaciones son para acercarlos a un centro de salud. Porque de vuelta, nosotros podemos dar los primeros auxilios, la asistencia inmediata a las situaciones, pero debemos llevarlos a un lugar donde sean más asistidos, porque hay que evaluar también el caso o la situación por la que están pasando. Por ejemplo, no es lo mismo tratar una fractura expuesta en un lugar público, en la calle, y que tratarla en un centro de salud donde se van a evitar muchas otras cosas. Igual, más allá de eso, como hablábamos recién, vamos a tener que ir aprendiendo cómo tratar fractura, cómo tratar una fractura expuesta, cuáles son los medios naturales para limpiar esas fracturas, heridas y un montón de cosas, porque bueno, en un momento tampoco los centros de salud van a ser posibles para nosotros, ¿no? Exacto. Muy bien. Entonces, bueno, ahí tenemos los dos conceptos, emergencias y urgencias. Continuamos. Bueno, vamos a ver cómo se debe actuar ante determinadas situaciones. Evaluar riesgos en el lugar del incidente, que es lo que hablábamos recién. ¿Cómo evaluamos esos riesgos? De la siguiente manera. Por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Cuántas víctimas? ¿Puedo hacer algo? ¿Necesito ayuda? ¿Hay riesgos para usted o para la víctima? O sea, son cosas que nosotros debemos evaluar como habíamos hablado recién. ¿Qué es lo que pasó? ¿Fue un accidente? ¿Fue un choque? ¿Fue un derrumbe? ¿Fue un incendio? ¿Hay víctimas? ¿No lo hay? ¿Corre riesgo mi salud? ¿Mi vida? ¿Necesito que alguien más me ayude? Bueno, eso hay que evaluar en el momento que nosotros vamos a asistir en unas circunstancias de esas. Dice, evalúe rápido el estado general de la víctima. ¿Cómo hacemos esto? Debe ser rápida, limitada y sencilla, o sea, una evaluación rápida. Muévalo suavemente de los hombros para ver si está consciente esa persona. ¿Cómo se siente? ¿Qué le pasó? Si la persona está consciente a lo que le ha pasado. ¿Responde o está inconsciente? ¿Respira o no? ¿Hay hemorragia visible? Bueno, esas son todas las circunstancias que uno evalúa rápidamente. O sea, no es que uno va a venir como un robotito y va a decir, a ver, pasó, y cómo seguir un ítem de circunstancia. En lo general, son preguntas que surgen y que se responden automáticamente. O sea, estoy en la calle, bueno, pasó una persona, la chocó un auto, esa sola persona, a ver cómo está consciente, sí, señora, ¿está bien? Señor, ¿está bien? ¿Tiene sangrado? Sí, ¿por qué? Bueno, se fracturó una pierna. Esas cosas pasan en el momento, es algo habitual que pase. Pero en lo general la ubicamos de esa manera como para, de vuelta, ir armando el concepto claro de primeros auxilios. Bueno, dice, active el sistema de emergencia. ¿A qué vas con esto? ¿Active o a activar? ¿Qué significa activar un sistema de emergencia? Activar, avisar que algo está pasando a otras personas y que otras personas avisen al sistema de emergencia vigente en el país que estemos o en la ciudad que estemos. En este caso, acá en Buenos Aires, es el 911, el número directo para emergencia, o el 147, en Capital Federal. Sí. Bien, acá está, 911 a nivel general, en cualquier parte de la provincia de Buenos Aires, y tanto capital, el 107 también en la provincia de Buenos Aires,
y el 147 el que es de acá, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero en sí el 911 rige a nivel nacional en esas circunstancias. Y esto se puso hace no muchos años. ¿Por qué? Porque antes, cuando se daban los cursos de primeros auxilios o de RCP, y estoy hablando hace, no sé, 15, 20 años atrás, a la gente se le preguntaba en Argentina cuál era el número de emergencia, pero nadie se acordaba, porque todos surgíamos con este número, el 911. ¿Por qué? Porque fue muy común en verlos en muchos programas de Estados Unidos, películas, que llamaban al 911. Entonces se evaluó de agregarle al 107 un número más, ya que era ya como absorbidos por todo, y fue el 911, que por eso debe tener no más de 15 o 20 años en Argentina ya puesto este número. Pero bueno, esto sería activar un sistema de emergencia ante esa situación. De vuelta, accidente, ¿qué pasó? ¿Hay víctimas? No. Activemos, llamemos, celular, teléfono, lo que sea a nuestro alcance, 911, 107, 147, emergencia. Activar emergencias para las situaciones, es fundamental, porque en el transcurso que nosotros damos a primera asistencia a la gente, a las personas, ya vaya viniendo una ambulancia o un médico para, bueno, tomar el caso correspondiente, ¿no? Dice, asista a la víctima de acuerdo a sus necesidades. ¿Qué quiere decir con esto? Si se desmayó, si hay hemorragia, si se fracturó una pierna, si se golpeó la cabeza, esas serían las cuestiones que uno asistiría en las circunstancias. Porque a veces uno va caminando y una persona se desmaya y por ahí, no sé, se llegó a apoyar en algún lado y no se golpeó, y uno le puede preguntar, ¿se mareó? ¿Le duele la cabeza? ¿Qué es lo que sintió? Para uno más o menos guiarse y ver en qué uno la puede ayudar. Después dice, no deje sola a la víctima, eso es algo muy importante. Y también suele pasar a veces que uno, en la desesperación y el estar solo, o no a veces entender que siempre que pasan estas circunstancias, activar la emergencia significa avisarles a otro, uno toma como timón de la circunstancia y actúa solo. Y por ahí se va y llegó uno primero a la víctima, evalúa lo que tiene y no dice nada y se va a buscar el teléfono y llama y la deja sola. Y por la otra persona que llegó, o sea, llegó a la circunstancia, no sabe que se cayó, que se golpeó, que fue un accidente. No, nosotros lo que debemos hacer es, si encontramos a alguien en la calle bajo esa circunstancia de una necesidad de asistencia, es quedarse con ellos y dar la voz de aviso a otra para que active el sistema de emergencia. Con esa persona no dejarla sola, estar acompañándolo constantemente. Bien, después dice, puedo ver que en la providencia de Dios la obra médico-misionera ha de ser una gran cuña de entrada por medio de la cual puede ser alcanzada el alma enferma, dice. Consejo sobre el régimen alimenticio, página 90, que era lo que veníamos hablando recién, ¿no? Es una entrada a los hogares, es una entrada a hablar de las cosas de Dios. La gente enferma, a veces no, generalmente necesitan una asistencia espiritual muy amplia, una compañía muy amplia. Quizás en su soledad les cuesta encontrar tranquilidad o bajar la dolencia de la enfermedad que están pasando, y necesitan muchos conocer que hay un Dios que sana, cura y acompaña. Y a veces con estas cosas uno logra esa confianza, y luego por experiencia propia logra esa confianza en las personas a través de ayudarlos, qué sé yo, a limpiar una herida, a cambiar un pañal, porque pasa con la gente adulta, a aplicarles medicación, y eso genera una confianza con uno, que le dan esa posibilidad luego de hablar de otras cosas, y ellos encuentran mucha sanación espiritual cuando están también recibiendo asistencia física a lo que le están pasando. Por eso es muy importante esta obra médico-misionera que nosotros debemos realizar, ¿no? Sí, quería decir que, bueno, los que somos profesionales de la salud, que tenemos contacto directo con las personas que están enfermas, podemos ver de los dos lados, del lado de ser el personal que asiste a las personas enfermas, y cuando uno está enfermo, también la necesidad que tiene cuando está atravesando por distintas circunstancias,
que los hace tener miedo Ujú. ante la situación que está pasando, ¿no? Sí, Entonces lo importante es que, bueno, hoy estamos explicando este tema, que este tema es importante porque ahora en el mundo podemos acudir a un hospital, a un centro de salud. Más adelante vamos a seguir ampliando este tema, por supuesto, para poder llegar a hacer lo que es la obra médico-misionera, con todos los remedios naturales que el Señor nos dejó, con todas las indicaciones que nuestro amado Padre Celestial nos indicó en su palabra celestial, pero también indicar que en estos momentos de gran angustia, de gran dolor, es importante que aquel que decidió tener una profesión relacionada a la salud pueda brindar una atención al paciente, porque llega, traspasa sí. a la situación del momento. Para lo que puede ser para una persona un estudio común y corriente, para la persona que lo está viviendo es un mundo, porque es su enfermedad, es su tristeza, es quizás un montón de cosas que lleva, que carga encima, y que una persona que conozca a Dios pueda estar en ese momento es una bendición, es un instrumento del Señor. Sí. Y hay que aprovecharlo, utilizarlo para poder llegar a las personas. Ahí se comprende por qué Jesús, cuando vino a esta tierra, hizo esta obra. Ujú. Porque tenía que ir a las personas que estaban enfermas, que estaban perplejas, que tenían dolores, que estaban padeciendo muchas cosas, ¿no? Porque él sabía, discernía las cosas en el corazón de las personas. Y él siempre los trató de una forma tan amable, tan dulce. Bueno, y eso es a lo que yo quiero llegar. Muy bien. Que nosotros tenemos que ser de esa manera, ver el ejemplo de Jesús, siempre mirar a Jesús y poder reflejar el carácter del Señor en nosotros para poder atender a las personas. Tener, por un lado, el ejemplo de Jesús y por el otro, las herramientas que el Señor nos da para poder utilizarlas. Bien, amén. Esto me trae al pensar que no importa la denominación que uno esté, porque esto va más allá de cualquier rótulo, o sea, pentecostés, adventista, cristiano, católico, es algo que es en general, porque me pasó mucho, nos ha pasado muchas veces. Nosotros hacemos diagnóstico por imágenes. Es una profesión muy particular. No es de mucha asistencia a la persona físicamente, pero sí para el diagnóstico de su enfermedad o problema. Pero bueno, hemos tenido un contacto muy estrecho con la gente. Y no hace mucho me pasó trabajando una señora compañera de trabajo que le habían declarado un cáncer de páncreas ya hace 2 años. Bueno, vine a hacerse unos estudios a imágenes, y con ella crucé 4 palabras que eran en relación primero a cómo estás, cómo te sentís. Me dijo que se sentía mal, que estaba cansada, que bueno, ya no aguantaba más las circunstancias que estaba pasando. Y yo tuve 2 palabras más que Dios me dio la oportunidad de decirle, que fue: entregate al Señor. Dios, Cristo es nuestro sanador. Él va a hacer todo lo que es posible, y bajo su voluntad vos vas a estar. Y a eso la conmovió mucho, y se sintió muy contenida en su momento. Y ahí es cuando ella me dice, bueno, yo le estoy rezando a la Virgen, pidiéndole a Dios. Entonces ahí me di cuenta de esto, que la gente necesita contención, no que uno vaya con la chapa de algo, sino con la contención de lo que Cristo nos enseñó a nosotros, que debemos asistir a las personas, no mirar primero de qué lado están, sino asistirlas, contenerlas y acompañarlas. Por eso es muy importante esta obra. Creo que es la más importante que nosotros debemos realizar, comprender y ayudar a que los demás los entiendan. Porque hay cosas que nosotros por ahí sabemos, pero hay otras cosas que no, y también estamos en aprendizaje para poder hacer una sola obra y ayudar al resto también a que entienda. No, pero aparte de entender también que nosotros somos instrumentos y estamos capacitados para poder hacer la obra que el Señor nos delegó, que es la de poder evangelizar a las personas. Claro. Pero nosotros no tenemos que tener barreras de ningún tipo, nosotros tenemos que ser amables con todos. De vuelta, el ejemplo de Jesús, lo que pasaba con los samaritanos que no los querían. Muy bien. Nosotros tenemos que asistir a todos por igual, porque la puerta que se va a abrir va a permitir el Señor que se abra.
y va a depender de nuestra actitud hacia eso. Tal cual. Nosotros tenemos que asistir por amor. Muy bien, Por amor tenemos exactamente. que tratar a la gente y de esa manera ver la felicidad que nos genera el contacto de la gente y poder hablar con amor y poder asistirla con amor. A mí me ha pasado muchas veces de encontrar personas enfermas con enfermedades terminales y poder desde el abrazo, desde la contención, desde remedios naturales, pasar por muchas circunstancias que le agradezco a Dios haber podido tener esa posibilidad de estar en contacto con la gente. Es realmente hermoso que podamos aprender todos como seres humanos, que estamos prontos a que Cristo vuelva, que si el Señor nos está revelando de que en estos momentos, en los eventos finales, la única obra que va a prevalecer va a ser esta, la de la asistencia a las personas, que podamos abrir nuestro corazón al entendimiento y podamos recibir la información, ¿no?, para poder luego llevar a cabo esa obra. Tal cual. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver ahora incidentes y lesiones más frecuentes. Esto envuelve algo más frecuente, por ejemplo, en situaciones en el hogar. Vamos a ver situaciones cotidianas. A ver, por ejemplo, quemaduras. Vamos a ver con las quemaduras, que es algo muy común que nos pueden pasar a todos y en cualquier momento. Quemaduras leves. ¿Qué puede ser algo leve? Por ejemplo, decime. Quemarme con el horno. Quemarte con el horno, prender la cocina, te quemas con la cocina, apoyarte en una estufa, bueno, agarrar, no sé, una olla caliente. Eso sería como una lesión leve de quemadura. ¿Qué hay que hacer ante esa situación? Lo más rápido, porque bueno, estos primeros auxilios. La primera asistencia, autoasistencia y asistencia en general. Solo aplicar agua a temperatura de la canilla, no caliente ni muy fría, o sea, natural. Ni poner caliente ni muy fría. Como es una lesión leve, por ejemplo, le voy a contar, no hace mucho mi esposa se quemó con el horno. Entonces, como eso quemadura no generó una ampolla rápidamente, mientras ella se ponía agua tibia, agua natural en el brazo, yo fui y busqué pasta de dientes y le puse pasta de dientes en la herida. Que al no tener ampolla ni sacar la piel, entonces genera una capa que refresca y evita esa formación de líquido y todo lo demás, pero porque era una quemadura muy leve, no muy profunda. Por eso hacemos hincapié en eso. Si es leve, se quemó uno, en este caso con la cocina o con la plancha, abajo la mano abajo del agua, ni muy fría ni muy caliente, temperatura tibia, el tiempo que sea necesario para que las células actúen en ese momento, en ese lugar y calmen un poco, porque la molestia va a seguir durante un tiempo prolongado. Con fuego directo, a ella vamos a hablar de otra cosa, puede llegar a pasar. He escuchado muchas veces gente que por ahí el horno de la cocina lo abrían y por ahí justo estaba andando mal y salía todo el fuego adentro y le llegaba a quemar la cara. Y depende el tipo de quemadura, van a ser de un primero, segundo o tercer grado. Las de tercer grado son las más complicadas, ya estamos hablando de, no sé, por ácidos. Pero de primer y segundo grado pueden generarse en la casa debido a esas cosas. Así que bueno, vamos a ver lo que son con fuego directo. Por ejemplo, se incendia un coche o una casa y nosotros justo estábamos ahí, pues, bueno, sacamos a la persona de eso y tenemos que evaluar. Primero, ¿qué hay que hacer? Tranquilizar a la víctima de lo que le pasó. Retirar ropas no adheridas a las lesiones. O sea, si está con campera, con chaleco, con saco, bueno, retirar el saco, no sacar la camisa o la remera, porque quizás está adherida a la piel a causa del fuego. Entonces, por eso, retirar ropas no adheridas a las lesiones. Anillos, pulseras y cinturones. Más en las manos, en las muñecas, porque por ahí en ese momento no se inflama el cuerpo, pero después sí se puede llegar a inflamar y no se va a poder retirar ni el anillo ni la pulsera. Y pasa, por ejemplo, hay personas que se fracturan la muñeca y están con anillo, si no se le saca el anillo en el momento y esa persona luego va a una cirugía, en la cirugía le van a tener que cortar el anillo porque se inflama todo el miembro inferior y va a ser inevitable. Entonces, bueno, en ese momento, si uno tiene la posibilidad de entender que hay que hacerlo, bueno, es recomendable sacar esas cosas.
aplicar agua sobre la lesión y llamar a emergencia. Esto es todo, hay que llamar a emergencia, en este caso estamos hablando de fuego directo. No coloque hielos, ni crema, ni pasta de dientes o otras soluciones. En caso de ampollas, no las abra y no las reviente. Es muy común que la gente a veces cuando se quema muy gravemente alguna parte del cuerpo, por ejemplo, la gente que anda en moto, ¿no? Hay gente que se quema con el caño de escape de la moto. Esa quemadura, al apoyar, son segundos muy cortos. Pero bueno, la piel tiene varias capas. Ese momento que apoyan el caño de escape, que está a una temperatura alta, porque constantemente el motor está andando, puede producir una lesión hasta de 3er grado. Entonces, si supongamos que alguien se quemó con el caño de escape de una moto en el bíceps de la pierna, y sale una ampolla, porque suele salir enseguida, no hay que reventarla. Hay muchos que la revientan, pero no está bien eso, porque la primera capa de la piel evita esa capa muerta que ya va a estar, que entren algunas bacterias. Entonces uno, al abrir la ampolla o reventarla, le deja abierta la posibilidad de una infección. Y si es una quemadura muy amplia y no se trata como corresponde, la infección puede ser muy complicada luego. Así que bueno, en caso de quemaduras directas, llamar a emergencias, sacar la ropa, solo poner agua y nada más. Eso sería en el caso para cualquier persona que se prende fuego, por decir de una manera. Bueno, vamos a ver fracturas y luxaciones. Bienvenidos a mi mundo de trabajo, que es este. Acá pusimos varias fracturas para que tengamos una idea. Fracturas de muñeca, fracturas de tobillo, fracturas de antebrazo, codo, clavícula, bueno, en fin. Caderas y dedos gordos del pie, que son muy no tan comunes del dedo gordo del pie, sino pero del quinto dedo. La del dedo gordo del pie generalmente suceden por golpes. Por ejemplo, se te cae una maceta, te cae en el dedo gordo del pie y te lo puedes llegar a fracturar. La primera falange del dedo gordo del pie es muy fuerte, porque hay 3 puntos importantes en el pie que ayudan al equilibrio y al apoyo del cuerpo. Que una es el talón, que es el hueso calcáneo, otro es la primera falange del dedo gordo y la cabeza del quinto metatarsiano, que se llama, o la cabecita del quinto dedo del pie. Entonces esos 3 puntos del pie son muy importantes, pero para fracturar el dedo gordo del pie tiene que ser un golpe muy duro, o un cajón de, no sé, de agua, cosas pesadas tienen que ser. Es muy común en las obras en construcción, que por ahí a los albañiles se le caigan los martillos o las masas ahí en el dedo gordo del pie. Esto es un antebrazo, esto puede ser por muchas cosas, por caídas. Puede ser por abuso de golpes. Por abuso. Este es una persona adulta. Es una persona adulta, pero sí, también están las fracturas en tallo verde. Que es esta que estamos acá arriba. Que son las de los niños, cuando no tienen todavía formado del todo los huesos. Esas sí, son las que los médicos y nosotros los radiólogos, cuando las vemos, tenemos que dar aviso a las autoridades, porque sí, puede haber un abuso de un adulto sobre un menor. Eso es importante también. Sí, son muy particulares las fracturas por abuso infantil. Yo hace muchos años hice un congreso de maltrato infantil, o hablo 18 años atrás, y mostraban particularmente dónde son. Suelen ser en las costillas, a la altura de los hombros, porque en los antebrazos. Por ejemplo, en los antebrazos porque los chicos se cubrían de los golpes, en las costillas porque les pegaban o con palos o con cintos o patadas en el tórax, en los mismos muslos. He atendido chicos con niños, bebés de meses, con fracturas de fémur porque las madres le han pegado ahí simplemente con la mano y al ser tan pequeños los han fracturado. Son situaciones horribles, muy horribles, y así que es duro ese tema. Pero bueno, continuando. Ahora vamos a ver fracturas y luxaciones. Hasta ahora vimos cuál es la hora que nosotros debemos realizar. Vimos los conceptos de urgencia y emergencia, cómo debemos actuar ante estas situaciones, activar el sistema médico vigente, qué hacer ante el caso de quemaduras, y ahora llegamos a las partes de fractura. Por lo que vemos, es algo muy superficial porque es algo común. Estamos hablando de cosas comunes, cotidianas, que nos pasan a todos en cualquier momento.
porque no es lo mismo un primeros auxilios en el ámbito cotidiano que un primeros auxilios en el ámbito de un sanatorio o hospital, en la urgencia misma, porque ya estamos hablando de otras situaciones. Pero esto es algo habitual para todo el mundo, por eso por ahí lo van a encontrar y decir que es muy superficial, no, es algo muy cotidiano. Lo profundo ya nos trasladaríamos a un ámbito hospitalario. Esto es un ámbito hogareño, lo que estamos viendo. Dice, si ante una caída se produce una fractura, es importante no movilizar a la víctima ni el miembro fracturado, ya que puede agravar la lesión. Es muy común que pase que hay personas que se caen en la calle y uno va y las levanta sin evaluar qué le pasó. Y si esa persona, si es una persona mayor, mujer de determinada edad, y se cayó y fracturó la cadera y nosotros la levantamos y la hacemos poner de pie, podemos hacer un desastre. Podemos desde hacer una fractura expuesta hasta generarle un daño mayor a la fractura que tiene. Entonces, por eso, como vimos al principio de este estudio, nosotros tenemos que evaluar qué cosa, qué es lo que pasó, cómo está la persona. Entonces, si en este caso está fracturada, no hay que movilizarla, hay que dejarla en el lugar. ¿Qué más? Retirar lo mismo que hablamos antes, anillos, pulseras y relojes, para que la hinchazón pueda luego dificultar la extracción o la circulación. Porque la hinchazón puede dificultar la Sí, extracción. sí. Igualmente, como después la van a trasladar, va a ser importante porque no puede estar con nada de esas cosas y tiene que entrar de urgencia al quirófano. Tal cual. Así que es mejor en el momento Sí. de estar avivado de esas cosas, no moverlo. Normalmente, en el caso de las caídas, de las fracturas, nos vamos a dar cuenta que hay una fractura, por ejemplo, si alguien se cae, se patina y del dolor no se puede levantar, vamos a ver que si se fracturó una pierna, por ejemplo, tibia peroné, el miembro queda como muerto, o sea, la parte del pie queda lateralizado. Sí. Entonces ya nos damos cuenta de que no hay que tocar, no hay que mover porque podemos desviar mucho más la fractura y podemos perjudicar a la persona. En ese caso, por eso tenemos que ser muy cautos en lo que hacemos. Sí. Tenemos que ser observadores de lo que hacemos, de lo que está pasando, ¿no? Porque ahora estamos empezando con esto, pero después vamos a ir aumentando cada vez más en conocimiento, como dice el Señor. Tenés que conocer tu cuerpo, la fisiología, para aprender con tu cuerpo cómo después vas a poder manejarte con las otras personas. Sí, tal cual. Pero aparte, con lo que ¿por qué es importante asistir a las personas? Por lo siguiente. Uno encuentra una persona desmayada en la calle, no puede, y es muy común que pase, que la persona se desmayó, vuelva a la conciencia y la gente o las personas digan, bueno, levántese, vení, levantate, sentate acá. No, no hay que hacer eso. Porque hay muchos factores que le pueden estar pasando a esa persona. Porque si uno está en la calle, una persona se desmaya, puede ser desde un infarto, desde una ACV, desde una isquemia, baja presión, pueden haber muchas circunstancias. Pero nosotros, personas cotidianas, que no estamos capacitados al 100% para definir eso, en ese momento tenemos que dejar a la persona como está, asistirla, pero evaluarla. O sea, en este caso, lo he visto, desmayo, personas mayores que por ahí la sientan en una silla, le dan algo de tomar. No está bien darle de tomar algo a una persona cuando se desmaya, lo hemos visto en muchas películas, en muchos lugares que le alcanzan un vaso de agua. No, hay que evaluar a la persona primero, hay que ver lo que está pasando. Es muy común, debido a cómo está el mundo ahora, que los infartos agudos de miocardio sean muy comunes, más comunes que antes. Porque yo hace 20 años que hago esto, y hace 20 años un infarto agudo de miocardio era raro, pero no muy raro, era raro. Y hace 20 años atrás también. O sea, hoy por hoy es más común, porque el estrés en las personas, el trabajo, el mal comer, un montón de factores pueden llevar a un infarto, una mala noticia, un montón de cosas. Entonces no sabemos si esa persona que se desmayó en la calle está bajo eso. O una ACV. El ACV es algo muy particular, es algo que uno lo tiene también que evaluar en su momento y considerarlo y dar su opinión, porque de vuelta, uno no es médico, no, o sea, no porque el médico con exactitud, con verlo lo sepa, pero por ahí una simple vista
y una persona se desmayó, está inconsciente, no reconoce, le cuesta hablar, tiene un lado derecho o izquierdo, si es lado derecho, y bueno, puede ser que esté cruzando por una ACV, es raro de entender, el cerebro actúa cruzado, o sea... No recuerda las cosas. Tal cual. Y entonces ahí se tiene que activar la alarma, porque cuanto más rápido seamos nosotros, más rápido esa persona va a poder llegar al centro para que sea evaluado. Exactamente. Y ahí justamente donde por ahí juega el rol imágenes, que a través de una tomografía, una resonancia, una radiografía se puede dar el diagnóstico de qué es lo que está pasando, ¿no? Muy bien, sí. En este caso puntual ahora. Porque Sí. estamos hablando, quiero siempre recalcar que estos primeros auxilios son para ahora, en estos momentos, para que nosotros podamos dar el puntapié de Sí. cómo tenemos que reaccionar ante lo ocurrido. Tal cual. Hoy tenemos esta oportunidad de recurrir a un sanatorio, de llamar a emergencias, pero vamos a tener que aprender Sí. nosotros mismos a poder asistir a la persona en todas las circunstancias. Muy Así bien. que eso lo vamos a ir viendo todo paso a paso. Tal cual. Por eso. Entonces, volviendo a esto, ante una posible fractura, importante, principal, no mover a la persona. Evaluarla, como habíamos visto antes, que es lo que pasó y todas las demás circunstancias. Continuamos. A ver, fracturas no complejas de miembros. ¿Qué significa miembro? Miembros superiores e inferiores. Superiores, brazo, antebrazo, mano, muñeca, eso sería lo superior. Inferior, pierna, tobillo, muslo, eso sería. Entonces, fracturas no complejas, fracturas comunes. ¿Qué debemos hacer? Inmovilizar con objetos rígidos, maderas, palos, cartones, gruesos o cabestrillos. Lo más común, me ha pasado también a mí, maderas. En la calle, por ahí uno va, una persona se cae, fractura la muñeca, supongamos nosotros que se fracturó la muñeca, mientras llega la asistencia médica y bueno, tenemos el alcance de alguna ramita de árbol, algún cordón de zapato y bueno, con eso podemos hacerle una inmovilización del miembro, que es lo que se llama, para que la fractura no pase, claro, de no compleja a algo complejo y ya más difícil, ¿no? Entonces, esto, ¿qué va a hacer también en la persona? Disminuye el dolor, porque si yo me caigo, me fracturo el brazo, la muñeca, voy a estar colgando el brazo, me va a doler terriblemente. Ahora, si yo inmovilizo esa fractura, me va a disminuir el dolor y yo voy a poder trasladarme, o que me trasladen más tranquilamente a un centro de emergencia. Entonces, no sé si se ve bien ahí, esto que está acá es una fractura, una posible fractura de dedo índice. Y vemos como la persona, con una lapicera o virome o bolígrafo y unas gomitas de pelo o colitas de pelo, como le decimos nosotros acá, envolvió, puso la lapicera y envolvió para mantener rígido ese dedo y bueno, ver luego qué es lo que le pasaba. Después que tenemos una pierna, una posible fractura de pierna, de tibio y de peroné. A los costados se ve que le pusieron como dos conos de telgopor o goma espuma y le envolvieron con unas gases. Bueno, esto sería algo ideal. Mandas elásticas. Claro, sería algo muy ideal, pero da a entender, qué sé yo, puede ser 2 ramas de árbol, 2 maderas que hay en el piso, 2 pedazos de cartones duros, y no sé, como dije recién, cinturón, no sé, cordones de zapato, alguna soguita, alguna cosa de eso, siempre es bueno para reducir, para inmovilizar esta fractura. Y allá, bueno, ya tenemos algo también muy parecido a esto, pero es, se ve que la señora habrá estado esquiando o algo, entonces le pusieron unos, esos para llevar los esquís, sí. que no sé cómo se llaman, y bueno, y la envolvieron ahí para inmovilizar todo el miembro inferior. Entonces, con estas 3 cosas como para dar un panorama, un pantallazo general, o sea que nosotros no la hagamos no significa que va a estar mal. Lo importante que nosotros debemos saber es asistir, ver qué pasó, acompañar y activar el sistema de emergencia. Si está fracturado y tenemos al alcance alguna de esas cosas, bueno, hacerlo para ayudar al paciente que reduzca el dolor e inmovilizar esa fractura si es que lo hubiera. Fracturas expuestas. ¿Qué es una fractura expuesta? Es cuando el hueso pasa la piel, que es muy común, sí puede pasar, por ejemplo, en los antebrazos, en los muslos, en la tibia, es muy común en los antebrazos más que en las tibias, porque así a gran rasgo, la tibia es un hueso duro
que transmite y recibe presiones del cuerpo, o sea, recibe presiones del torso del cuerpo, pero también transmite al pie, entonces su composición es dura, o sea, para exponer una tibia tiene que ser algo muy fuerte el golpe. Caer, por ejemplo, de un primer piso, o con una moto. Con una moto, eso, lo mismo que el muslo. Toda la parte del muslo es un hueso de palanca, se lo llaman por lo mismo, transmite y recibe presiones del cuerpo, a su vez genera otras presiones para el resto de la tibia y el peroné, pero está rodeado de una masa muscular muy importante porque esa masa muscular es la que nos permite la tracción de nuestro cuerpo junto con los músculos de la tibia y del miembro, de la parte de la pierna. Pero sin entrar en grandes detalles, lo más común es fracturas de antebrazo expuestas que puede llegar a pasar. En este caso, si nos pasa esa situación, ¿qué debemos hacer? No intente reintroducir los fragmentos óseos. Es muy común que pase, y por ahí les va a causar algo de gracia, que la gente como no conoce y ve que una persona se fracturó, supongamos el brazo, el antebrazo, se les puso el hueso, y para ayudar a calmar el dolor de esa persona, vayan y quieran apretarlo e introducen la parte expuesta hacia adentro. La persona va a ver de todo, porque le va a causar un dolor terrible, pero a su vez nosotros podemos inconscientemente generarle el ingreso de alguna bacteria, y eso es complicado, porque no es lo mismo que te ingrese una bacteria a la piel, que ya te ingrese una bacteria a través de una fractura. Al torrente sanguíneo. Claro, es algo muy particular, es algo luego para asistir, tratarlo. Entonces, si es una fractura expuesta, de donde sea, no intentar introducir los fragmentos óseos dentro. Cubra con gasas o telas limpias e inmovilice. Nada más que eso. Cubrirlo, inmovilizarlo si es posible y esperar que venga la asistencia médica. Vamos a recalcar siempre la asistencia médica porque hoy tenemos esta posibilidad de recurrir a un centro público o privado de asistencia a la salud. Muy bien. Entonces ahí vemos un ejemplo, fractura expuesta. Puse un dibujito para ser más suave porque por ahí son muy fuertes las imágenes. Con una gasita y se inmoviliza con 2 tablas y unos soguitas o telas, lo que haya. Bueno, dejamos la parte de fractura, vamos a pasar a heridas. Vamos a ver. ¿Qué pasa cuando nos lastimamos, nos cortamos, nos raspamos? En general lo que implica una herida, más allá de una quemadura, en la piel. Lo primero que es, lave sus manos con agua y con jabón. A mí hace poco me pasó, hace unos meses, estaba con mi suegro armando un molde de su cocina y yo estaba cortando unas cajas de cartón con un cuchillo y se me fue la mano y me introduje el cuchillo en el antebrazo, que me quedó la cicatriz. Yo lo primero que hice fue esto, no le dije nada a nadie, me fui al baño y me lavé la herida con agua y con jabón. ¿Por qué? Porque como fue una herida con un elemento cortopunzante, por ahí le podía haber introducido alguna bacteria, y entonces para evitar esa suciedad del elemento decidí lavarme, y también porque es algo natural de uno, es la primera reacción que uno tiene cuando se corta con algo, meterlo abajo del agua y lavárselo, porque calma el dolor y a uno lo ayuda a evaluar qué es lo que está pasando. A mí en ese momento me ayudó a evaluar que si era un corte profundo, si me había cortado una vena, una arteria, algo, porque me sangraba mucho. Pero bueno, lo principal es eso. Lave la herida y alrededores con agua y con jabón blanco bajo la canilla. Si es posible, jabón blanco, que es jabón neutro. No es jabón ni para bañarse, ni para lavar ropa, sino pan de jabón. El pan de jabón común es ideal para tratar este tipo de herida. Si presenta hemorragia, para detener el sangrado debe aplicar una compresa o tela limpia haciendo presión. A mí cuando me pasó, tenía una toalla cerca, entonces me envolví con la toalla y empecé a hacer presión, porque la presión lo que hace es que vaya disminuyendo el sangrado, porque la hemostasia, que es lo que se llama, o sea, el tiempo que tarda una herida o la piel en dejar de sangrar puede ser de 6 a 8 minutos. Entonces, ese tiempo, que es el tiempo de coagulación que uno tiene, va a evitar el sangrado, pero siempre y cuando no sea una herida muy profunda.
Pero por ejemplo, a veces nos cortamos el dedo y vieron que sangra un poquito. Bueno, si uno se pone a verlo, entre los 7 y 8 minutos ya deja de sangrar totalmente. Eso significa que ya el cuerpo reaccionó a lo que nos estaba pasando. En este caso, comprimir con alguna compresa que uno tenga. Si no se detiene, colocar más compresa y realizar un vendaje. Presten atención a esto. Dijimos, si hay hemorragia, comprimir. Si no se detiene, seguir comprimiendo con más cosas. Y después dice, no usar torniquete. Cuidado con eso, porque muchos piensan que hacer un torniquete a una herida profunda o de mucho sangrado implica que le va a evitar que siga sangrando. Sí, pero puede causar que el torniquete sea contraproducente para la persona y pueda llegar a perder ese miembro. O sea, que por otras cosas no irrigue la sangre a otra parte y termine en amputación. Siempre el torniquete, en casos de emergencia, son para amputar un miembro en el lugar de lo que está pasando. Por ejemplo, si hubo un accidente de tránsito y la persona no puede salir porque su pierna está atrapada entre las puertas o las partes del auto, generalmente evalúan los bomberos o el personal médico que esté en amputarlo en su momento porque quizás esa parte ya no tiene recuperación o está sangrando mucho y corre el riesgo de la vida. Entonces se le hace un torniquete porque va a impedir que el flujo de sangre continúe y se lo amputan en el lugar y se lo lleva a un centro médico. Yo sé que es fuerte lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Si nosotros vemos esto en la calle, de una persona que por X motivo está sangrando mucho, activamos la emergencia, comprimimos la herida, pero no le hagamos un torniquete con un cinturón, por ejemplo, porque podemos hacer que pasen cosas peores. Siempre es mejor presionar y que trasladarlo, que llegue rápidamente la ambulancia. Entonces, pasamos a otro tema. ¿Venimos bien hasta ahí? Sí. ¿Se viene entendiendo? Perfecto. Vamos a ver el tema de intoxicaciones. Sí, esto es como una lata de algo que se abrió y salieron miles de bacterias por ahí. Por eso, esto es, de vuelta, recalco, son cosas comunes, cotidianas, del hogar, de la calle, no situaciones muy complejas. Entonces, ahora vamos a ver intoxicación. Hay muchas formas de sufrir intoxicación hogareña. Puede ser por alimentos, puede ser por ingesta de medicamentos, puede ser por ingesta de verdura, de ácidos, de un montón de cosas, de agua. Muchas son las cosas que pueden producir. De productos de limpieza. De productos de limpieza es muy común. En los niños. En los niños, que a veces se dejen los productos de limpieza semiabiertos o mal cerrados o al alcance de los niños. Por eso la palabra no dejar al alcance de los niños es muy importante, porque donde un niño consuma, por ejemplo, cloro o lavandina, se intoxica y puede correr riesgo a la salud. Bueno, continuamos. Por ejemplo, intoxicaciones en la piel. Quitar rápidamente la ropa y lavar con abundante agua. Ustedes me dirán, ¿pero qué es una intoxicación con la piel? Porque la piel, ¿cómo hace para entrar algo sobre la piel? Y sí, por ejemplo no, la piel tiene poros y esos poros absorben las cosas de afuera. Entonces, si por ejemplo nosotros metemos la mano o se nos cae, qué sé yo, o lavandina, o un tipo de tinta, o algo tóxico, puede llegar que a través de la piel nos intoxiquemos. Yo veo un ejemplo que les va a parecer raro. Por ejemplo, los animales, ¿no? Hay muchas veces que hay shampoos para bañar animales, gatos supongamos, que son de muy mala calidad y pueden llegar a matarlos a los gatos, o a los perros, o cualquier tipo de animal, porque son altamente tóxicos. Y a veces las personas piensan que el animal ingiere ese shampoo y es a través de la piel que se lo está intoxicando. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? Que no todas las intoxicaciones son o tomándola o comiéndola, también pueden ser por la piel. En este caso, si es por piel, quitar rápidamente la ropa y lavar con abundante agua. Esto pasa, por ejemplo,
en fábricas donde realizan químicos o productos de limpieza, que los mismos empleados a veces se les derrama algo y se les puede derramar en el pie o en las manos. Bueno, lo ideal es eso, quitar la ropa y lavar. Después, inhalatoria, trasladar a un lugar abierto y ventilado. ¿Qué puede ser inhalatoria? Un incendio con el monóxido de carbono, con el cloro, con ácidos fuertes. Puede pasar, no hace mucho, hubo una explosión en una fábrica acá en Argentina de químicos, esa nube tóxica se fue por toda la ciudad y bueno, hubo gente que tuvo que ir a asistencia médica porque sufrieron cuadros de intoxicación. Entonces, bueno, en este caso, si estamos en nuestro hogar y se incendió algo, puede pasar a veces que uno prende la hornalla de la cocina y dejó alguna cosa plástica muy cerca y se prende a fuego. Bueno, ese olor a plástico en gran cantidad puede llegar a producir una intoxicación inhalatoria. En este caso lo que hay que hacer es trasladarse a un lugar abierto y ventilar el lugar también. Como decíamos también, por monóxido de carbono, si pasa por eso, hay que sacar a la víctima, ventilarla del ambiente y apagar la fuente de combustión. Monóxido de carbono puede ser por un incendio, puede ser por estufa, puede ser por leña. Es muy común, ahora ya no tanto. Antes se vendían las estufas que no tenían tiraje hacia afuera, sino eran internas. Ese monóxido de carbono quedaba en el ambiente. Lamentablemente mucha gente falleció a causa del monóxido de carbono y con el tiempo se fueron dejando de lado. A veces pasa que gente que tiene hogar a leña en sus casas y prende del hogar a leña y por ahí la madera está muy verde o el tiraje no está bien hecho y bueno, o no está bien ventilado el hogar y ese monóxido queda en el ambiente. Y lo que tiene de particular el monóxido de carbono es que cuando se acumula la persona empieza a sentir cansancio y se desmaya. Bueno, y eso lo puede llevar a la muerte, ¿no? Obviamente. En este caso lo que hay que hacer, de vuelta, es ventilar el ambiente y retirar a la víctima de esa situación. Después, intoxicación a través del ojo. Pasar un paño por la cara, retirar el producto, lavar el ojo con agua a temperatura ambiente y manteniendo el ojo abierto por 15 o 20 minutos. A mí me pasó no hace mucho, limpiando acá en casa, que se me cayó el botellón de lavandina o cloro. Cuando cayó, como estaba destapado, salpicó y me cayó una gota en el ojo, me produjo mucho dolor, mucha irritación, pero lo primero que hice fue lavarme la cara para intentar retirar el producto en ese caso. Nosotros siempre que es algo que nos pasa o que pasa en el hogar, siempre hay que evaluar qué es lo que está pasando y en cualquiera de estas circunstancias que no podamos resolver nosotros nuevamente, hay que recurrir a la asistencia médica tanto en el hospital o en un sanatorio. Pero bueno, esto a grandes rasgos sería qué es lo primero que deberíamos hacer nosotros. Bueno, continuamos. Vía oral. No hacer beber a una persona que esté inconsciente, confundida, adormecida o tiene dificultad para tragar. Que era que lo que decíamos recién, si una persona se desmayó en la calle, en nuestro hogar hay que evaluar qué lo está pasando. No hay que, si está inconsciente, darle de tomar agua o si vuelve desde el desmayo, darle de tomar agua. Hay que ver, porque por ahí como dice, tiene una dificultad para tragar. Puede estar en un infarto, nosotros lo sentamos y debe recostarlo para expandirle la vía aérea, lo estamos sentando y le damos de tomar agua. Y no va a resultar. Entonces, en este caso, intoxicaciones por vía oral, hay que asistirlo, evaluarlo y no hacer nada de eso. Es muy común también la intoxicación por vía oral, como dijimos, en los niños con productos de limpieza, en los adultos con medicamentos, lamentablemente con las personas adictas a las drogas o al alcohol. Bueno, esas intoxicaciones están muy presentes. Trasladar a la persona al hospital o centro médico más cercano. Y siempre tener a mano, en lo posible, lo siguiente, que es el Centro Nacional de Intoxicación, en este caso en Argentina, es el Hospital Posadas, el único a nivel nacional que trata las intoxicaciones. O sea, no significa que en otros hospitales de otras provincias lejanas a este no lo van a tratar, pero el centro de reclutamiento de este tipo de casos es en el Hospital Posadas acá en Argentina. En nuestro lugar donde estemos, en cualquier otro país, siempre tener en cuenta dónde quedan estos lugares o tener los teléfonos
para cualquier cosa que eso pasa. Por eso es muy importante en los medicamentos, cuando uno lee que dice centro de intoxicación tanto, en tal país tanto, o los productos de limpieza tanto. Bueno, siempre tomarlo en cuenta eso. Bueno, accidente cerebrovascular, que es lo que hablábamos recién, el ACV. ¿Qué es un ACV? Es provocado por el taponamiento o rotura de una arteria del cerebro, puede ser mortal o dejar secuela. Brindar a la víctima cuidados de apoyo, si responde colocar a la persona en posición lateral de seguridad, activar la emergencia o trasladarlo al centro médico más cercano, y el 85% de los casos ocurre en el hogar. Entonces, como dijimos, si es una persona que se desmayó en la calle, mejor evaluarlo, considerarlo posición lateral de emergencia, de seguridad significa trasladar, ponerlo de costado para que la persona, para contener cualquier cosa que pase. Si es una ACV, bueno, tenemos que ya cuando vengan el médico se acerca o el sistema que lo atienda de emergencia va a ir evaluándolo. Vamos con otro, convulsiones, que es algo muy común también. Dice, son síntomas de una actividad eléctrica anormal del cerebro, una convulsión. Duran de 30 segundos a 2 minutos, más o menos. Si son mayores a 5 minutos, llamar a urgencias. Es muy común las convulsiones en los niños por temas de fiebre, de altos picos de fiebre, que estamos hablando de temperatura que oscilan entre los 39 y 40 grados. A veces es tanta la temperatura que tiene y como su cerebro no está muy desarrollado y la capa que lo recubre al cerebro no está totalmente desarrollada, que se inflama y produce un cambio eléctrico en sus funciones importantes que lleva a que convulsione. En ese caso lo que hay que hacer, lo que dijimos es esto, evaluarlos, que no sean mayores a 2 minutos, mayores a ellos, igual, menores o mayores, siempre llamar a emergencia, porque las convulsiones pueden llevar a otro tema. Entonces, por lo pronto, como es algo muy común en los hogares, algo muy común en los chicos que sufren alguna intoxicación o alguna fiebre alta, bueno, si suele pasar, lo primero que hay que hacer es esto, evitar que se golpeen, no contenerlos en el sentido de apretarlos contra algo, contra la cama, contra el piso, sino contenerlos y evaluar. Se pueden repetir las convulsiones, siempre tener en cuenta esto, mayores de 5 minutos hay que trasladarlo sí o sí a un centro de atención porque ya la convulsión se puede llegar a prolongar más. Cada convulsión significa una muerte celular en el cerebro, entonces mayores a 5 minutos y hay personas que convulsionan hasta 10 minutos, puede llegar a tener secuela a lo largo del tiempo. Sí. Mi hijo tuvo a los 4 o 5 años convulsiones, no me salía, y lo primero que hicimos fue ponerlo bajo el chorro de agua de la canilla fría de la bañadera. Vomitó, porque aparte de esas cosas también que hay que cuidar es que no se aspire, mantenerlo sentado en posición hacia adelante para que no se aspire si viene en vómito. El caso de él fue por intoxicación, así que él duró mucho más de 5 minutos convulsionando, pero inmediatamente que lo que tiene el tema de la convulsión, mucho para las madres, para tener en cuenta, es que en un niño menor de 8 años todavía la corteza cerebral no está lo suficientemente madura y gruesa como para que por la temperatura las neuronas no se exciten. Entonces hay que tener mucho cuidado con la temperatura, que es elevada pero que no cede, es una temperatura que no cede. Entonces a las 2 de la tarde el niño empieza con una temperatura alta que registra 39, 39,5, se le da un antifebril, no baja, se clava en 39,5 y no baja, y así puede estar horas, se les puede dar baño, todo, y no baja. Entonces, como esta respuesta natural del cuerpo a querer eliminar, en este caso la bacteria o el virus o lo que sea por la intoxicación,
va a tratar de elevar la temperatura lo más que pueda porque lo siente que es un patógeno muy fuerte. Muy bien. Sí. Esto es una reacción natural del cuerpo a la temperatura. Nosotros lo que hacemos es bajarla porque las consecuencias para un niño pueden ser graves, como es este caso. Yo, como me estaba dando cuenta que a las 11 de la noche ya estaba mal y la temperatura de él no bajaba, justo estaba al teléfono con un médico y le estaba diciendo que estaba a punto de convulsionar y efectivamente empezó a convulsionar. Lo primero que hice fue ponerlo abajo el chorro de agua, él vomita y automáticamente llamo al 911. El 911 deriva. Lo importante de estas cosas son dos. Dentro de las urgencias, de las emergencias, dentro de las 3 emergencias que atiende con prioridad un centro de atención hospitalario privado o público, es la convulsión. Sí. Es una de las urgencias, emergencias que tienen prioridad. Sí. Directamente, si ven que no llega la asistencia médica, agarran un auto, lo agarran al niño, lo contienen y lo llevan. Van a ser automáticamente atendidos porque es una de las 3 cosas primordiales. Puede ser el mismo tema de las secuelas que pueden quedar en el cerebro. Y aparte puede llevar a una falla respiratoria, puede llevar a un infarto, una convulsión, tanto en el niño como en el adulto. Entonces es algo de prioridad en los centros de emergencia. Así que nada. Es muy importante en este caso, por eso recalcamos en el tema de los niños, porque es muy común que o por intoxicación por alimentos o por fiebres muy altas que convulsionen y siempre se manifiestan, como dijo mi esposa, en una determinada edad. Generalmente después de los 8 años no son muy comunes, pero de los 8 hacia abajo sí puede llegar a ser común. Igual estamos hablando de las convulsiones por fiebre, existen convulsiones por otras razones. Sí. Convulsiones por epilepsia, claro. Convulsiones por ACV, por isquemia, por un montón de situaciones. Pero en este caso, situaciones comunes, convulsiones en el hogar de los niños por fiebre o por intoxicaciones, hacer esto. ¿Qué tenemos que hacer? Algo muy difícil. A ver si se me pone. Mantener la calma, algo extremadamente difícil, pero uno lo tiene que poner para que el que lo está estudiando, el tema, entienda que hay que mantener la calma. Es muy difícil en esa situación de mantener la calma, pero bueno, intentarlo, porque siempre que uno mantenga la calma es cuando uno puede proceder y no solo no poner en riesgo su vida, sino no poner más en riesgo a la persona que está pasando. Porque si uno, supongamos que no mantiene la calma en lo más mínimo, agarra a la criatura, sale corriendo, no viene el ascensor porque dice un edificio, salís por escalera, te tropezaste, le diste la cabeza contra el piso, te quebraste una pierna vos y de esas cosas se desatan otras más. Entonces siempre intentar mantener la calma y hacer las cosas lo más ordenadamente posible y lo mejor para la asistencia de esa persona. ¿Qué más? Evite lesiones de la víctima, no trate de retenerla o evitar que se mueva, que es lo que hablábamos. No hace mucho, a mí me pasó en el trabajo, que en el área del comedor fui a buscar unas cosas, agua para tomar, y un compañero de trabajo que se retiraba ya, le dio una convulsión y cayó al piso. Un chico que tiene epilepsia, le voy a tomar la medicación y se cayó al piso. ¿Qué hicimos nosotros? Éramos 5 o 6 que estábamos alrededor, nos quedamos alrededor de él, pero no lo contuvimos. Por eso dice no retenerla, no evitar que se mueva, o sea, contenerlo, que no se lastime con nada, que no se golpee con una maceta o no sé, con cualquier otra cosa, pero no agarrarlo. Hay que dejar que la convulsión pase y vaya bajando. ¿Qué más? Controlar cuánto tiempo dura, que es lo que estábamos hablando recién, más de 5 minutos, urgente a la emergencia, donde sea, auto corriendo, bicicleta, tren, avión, lo que sea, llevar a la persona, los niños, al centro de urgencia más cercano que haya. No se puede tragar nada a la persona, entonces, ni dar vuelta a la lengua, como se suele decir en el lunfardo común de la gente. Por lo tanto, no ponga nada en la boca de la víctima. No hay que poner eso que la lengua se enrolla y se mete para atrás, no es verdad. Porque antes hacía eso. Yo cuando era chico, y en el colegio me enseñaban estas cosas, me decían que había que poner el cinturón o algo duro para que la persona muerda. No, porque se ha evaluado con el transcurso de los años que eso no es verdad.
Lo que hay que evitar es que la persona no se golpee. Lo que hay que evitar es que la persona deje de respirar. Entonces, si yo le pongo algo en la boca después de la convulsión, no lo puedo llegar a dejar respirar. No, y se puede aspirar. Tal cual. Entonces hay que dejar que la persona termine su situación lo más tranquilo posible. Entonces recalcar esas dos cosas, mantener la calma, controlar las convulsiones y evitar y no ponerle nada en la boca para no complicar más la situación. Y también lo importante es que las personas que tienen convulsiones pueden agredir involuntariamente a las personas que intentan ayudarlo y pueden recibir golpes que son muy fuertes. Por eso es que no hay que tratar de inmovilizar a la persona con convulsiones. Sí, hay que dejar. Y tiene una fuerza imparable. Es muy complicado. Ya vamos a explicar igual por qué. Después dice posición de seguridad lateral, ponerlo de costado definitivamente, y no abandonar a la persona hasta que se recupere, fundamental. No vamos, convulsionaste, estás bueno, chao, nos vemos. No, siempre quedarse con la persona. Más si es la primera persona que llega, es la última que se va. O sea, yo llegué y atrás mío llegan 20, yo me voy en el puesto 21, después que la persona fue. Nunca dejar a la víctima solo, siempre asistir a la persona hasta el final. Porque cuando viene la emergencia, quizás los otros 20 no saben qué le pasó y yo sí, no voy a esperar que venga la emergencia y sin hablar con ellos me voy a ir. No, siempre asistir y acompañar hasta el último momento. Sangrado nasal, es muy común en los niños. ¿Qué hacer cuando es sangrado nasal? O por golpe o en los chicos, a veces se da por presión arterial alta. Bueno, sangrado general, dice, sienta a la persona inclinándole la cabeza ligeramente hacia adelante y pídale que se suene la nariz varias veces, comprima el tabique con la sala de la nariz y el dedo, comprimir el tabique, hacer que agache la cabeza, no tirarle la cabeza para atrás. Quizá algunos se van a sorprender, sí, pero a mí me ha sangrado la nariz y ahora siempre tiré la cabeza para atrás, sí, pero al tirar la cabeza para atrás nos vamos a tragar la sangre y si es un sangrado masivo nos puede llegar a producir que nos aspiremos, que es aspirarse que el sangrado debe irse para el sistema digestivo, se vaya para la vía aérea y bueno, sea otro tema. Entonces lo principal, comprimir el tabique y agachar la cabeza. No inclinar la cabeza hacia atrás para que no vaya la sangre a la garganta, como veníamos diciendo. Bueno, a ver, dice, cuando se la dirige en forma de vida, la obra en pro de la salud es una cuña de entrada que abre camino para otras verdades a fin de alcanzar el corazón. Cuando el mensaje del tercer ángel es recibido en su plenitud, la reforma pro salud recibirá su lugar en los consejos de la asociación, en la obra de la iglesia, en el hogar, en la mesa y en todos los arreglos de la casa. Entonces el brazo derecho servirá y protegerá al cuerpo. Acá recalcamos nuevamente que la obra médico-misionera es algo muy importante. Es la que abre la puerta en todos los lugares. Desde la iglesia, de la institución, desde el hogar, desde la mesa, desde cualquier parte. Esto está en consejos sobre el régimen alimenticio. Ahora vamos a ver brevemente, muy sobre arriba, signos vitales. Hasta ahora venimos bien, todo lo que vimos. Entonces, vimos un pantallazo de primeros auxilios, lo que deberíamos hacer, y ahora vamos a ver un pantallazo de signos vitales. ¿Qué son los signos vitales? Reflejan funciones esenciales del cuerpo, cosas esenciales del cuerpo. Por ejemplo, presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? Es la tensión ejercida por la sangre que circula sobre las paredes de los vasos sanguíneos. Se mide con un tensiómetro en milímetros de mercurio, mmHg es lo que la sigla que significa. Pero bueno, es la tensión ejercida por la sangre que circula a través de esos tubitos que se llaman arteria. O sea, mide lo que es eso, es la presión de la sangre en las paredes de la arteria. Consta de dos valores, por eso lo vemos en ámbitos generales, porque muchos lo deben conocer, que es, por ejemplo, la presión arterial mayor, que se la llama, que es presión sistólica, que corresponde a la sístole, el corazón, brevemente lo explicamos.
una función es bombear sangre a todo el cuerpo, sístole, diástole, uno contrae, el otro relaja el corazón. Entonces la presión mayor es la que mide la presión sistólica, la sístole. En la contracción del corazón, el corazón se contrae para recibir sangre. Entonces, ¿dónde bombea la sangre a los grandes vasos? Perdón, es la que bombea la sangre a los grandes vasos, es la sístole, la presión mayor. ¿Ok? Sístole, diástole son las funciones del corazón, presión mayor y menor, presión sistólica o diastólica. Pero la sistólica es la que indica la mayor. La presión mayor. Que es sí, la que bombea el corazón hacia el resto del hacia cuerpo. el resto de grandes vasos. O sea, grandes vasos, no vasos de beber agua, sino vasos, en este caso serían arterias aorta, que es la mayor de todo el cuerpo, y a través de su ruta hacia todo el cuerpo. Aorta abdominal torácica, son los principales dos grandes vasos del cuerpo que recorren de punta a punta. Bueno, generalmente la presión diastólica, la presión sistólica ronda en 120 milímetros de mercurio. 120 es la presión común de una persona sana, estamos hablando, la presión mayor. Ahora vamos a ver la presión menor. ¿Qué es la presión menor? Como dijimos, la presión diastólica o diástole del corazón. Es la relajación que permite que la sangre entre en el corazón. Una expulsa, la otra permite que entre. Esa presión que genera en el tubo de la arteria se llama presión diastólica. Y lo normal es de 60 a 80 milímetros por mercurio. Ya 90 sería como que la presión Entonces, baja está alta. Un poco alta. Por eso, lo normal para una persona sana, sin ninguna enfermedad de base, sería 120, 80 milímetros por mercurio. Lo que se conoce, por ejemplo, 12,8, 12,9, 12,6. Eso sería lo común, lo ideal. Hay personas que tienen una presión mayor, que lo común sea 140, 90, y quizás sea bien, va a depender de su peso, estatura, alimentación, un montón de cosas. Y presión baja, que es muy común en las mujeres, más si la mujer está embarazada, que tengan presiones muy bajas, y hablamos de presiones, por ejemplo, de 90, 60 o de 80, 50. Hasta ahí son presiones normales para una mujer dentro del embarazo, dentro de su periodo menstrual, pero sería dentro de esos valores siempre y cuando no haya ninguna enfermedad de base. Continuamos. Se mide con un tensiómetro. Muchos de nosotros conocemos esto. Tenemos los analógicos, los digitales y los comunes. El que más me gusta a mí es este. Estos, los digitales, particularmente yo no les tengo mucha confianza porque a veces se pueden descalibrar y no tiran una presión muy exacta. Me gusta más esto porque uno manualmente los puede calibrar el reloj y la presión que ejerce. Pero bueno, en sí estos son los más comunes que hay. Esto es también un tensiómetro muy común en los servicios de emergencia, de salud. Están estos que están contra la pared con un reloj grande que te toma la presión. Siempre están en los consultorios médicos, por decir. Este es el más común y el más económico a veces que uno tiene en el hogar. Es el más exacto, aparte. Para mí es el más exacto. Los otros son muy buenos, pero bueno, yo en particular me gusta más el tensiómetro viejito. Dice, la persona debe estar... ¿Cómo tomar la presión? A grandes rasgos, porque esto, bueno, hay que hacer la práctica, ¿no? Ya vamos a hacer la práctica. En algún práctica. momento, Dios permita que podamos hacer una práctica de estas cosas. La persona debe estar sentada o recostada, con el brazo extendido. Se envuelve el tensiómetro, como muestra la figura, alrededor del pliegue del codo, un poco más arriba. O sea, donde uno flexiona el codo, un poquito para arriba, se pone el tensiómetro. ¿Sobre qué? Sobre la arteria radial. Para tener una idea nada más. Hay muchas arterias en el cuerpo, una es la arteria radial. ¿Por qué se llama radial? Porque recibe el mismo nombre del hueso que acompaña, que es el radio en la parte del antebrazo. Como circula en su misma dirección, se lo llama arteria radial. Entonces se lo pone ahí y con el estetoscopio, que es esta parte, que es ese que usan los médicos para escuchar el corazón, se lo pone sobre el pliegue del codo y debajo del tensiómetro. ¿Para qué es eso? Que lo vamos a ver también ahora, en breve. Esto es lo que explicaba, lo que es el que a mí me gusta, el tensiómetro, que tiene su manómetro para medir las presiones, una válvula de seguridad, una perita de presión
el brazalete donde entra el antebrazo y el estetoscopio. Esta válvula de presión permite entrar y salir el aire. ¿Por qué? Esta perita de bulbo de goma lo que hace es inflar el brazalete para que presione la arteria radial y a medida que vamos aflojando la válvula de presión vamos a poder medir las dos presiones, alta y baja, y escuchando el ruido arterial a través del estetoscopio. ¿Y qué decimos? ¿Qué son los sonidos que escuchamos? A grandes rasgos también, porque en la práctica se entienden más. Son 5 ruidos los que escuchamos, son 5 fases. Esto le descubrió un médico ruso, cuáles eran las 5 fases de la presión arterial. Pero, de vuelta, en la práctica se va a entender mejor, pero a grandes rasgos dice el primer ruido, el primer golpe que sentimos en el estetoscopio una vez que vamos aflojando la perita, que se escucha es la presión sistólica, que como vimos la presión alta. Depende en qué parte del manómetro suene, va a marcar. Por ejemplo, si suena esta aguja, se escucha el primer golpe acá, que se va a mover la aguja, estamos hablando de una presión alta de 120, o sea, una presión sistólica de 120. Segundo ruido, son ruidos en el espacio entre la presión sistólica y la diastólica, o sea, es un segundo ruido leve que va a haber entre la presión alta y baja. Tercer y cuarto ruido son presiones dentro de los 10 milímetros de mercurio, o sea, hasta altura, sobre la presión sanguínea diastólica o la baja. Y el quinto es el silencio que se oye luego que la presión del brazalete cae debajo de la presión baja. O sea, nosotros, en resumidas cuentas, vamos a medir la presión arterial entre el primer y tercer y cuarto ruido, que marcan tanto presión alta como baja. Eso es lo más importante. El último ruido fuerte que se escucha es que marca la presión baja, que puede oscilar entre los 80 y los 60 milímetros por mercurio. Un cuadro general, a grandes rasgos, un niño de 3 a 6 años tiene una presión arterial de 116 a 76 milímetros por mercurio. Un niño 11,7. Sí, un 11,7 como generalmente lo conocemos. Un niño más grande, de 13 años, 112,8 son a rasgo natural. Una persona adulta de 40 a 44 años, 120,84. Y adolescentes también, 13,8 serían a rasgos generales, como digamos, un pantallazo, unas presiones comunes en las personas. Sí, porque hay personas que tienen ya de por sí presión baja, por ejemplo, sí, o presión alta. Tal cual. Los deportistas, por ejemplo, todos tienen presión alta y bajas frecuencias cardíacas. La presión alta, mayor a los valores que damos, y son estables, o sea que son todo el tiempo alta, es para tratar y ver qué es lo que está pasando, porque por ahí fisiológicamente el cuerpo esté pasando por algo y genere esas presiones que pueden producir mucho daño. Una presión alta puede llevar a un infarto, puede llevar a una isquemia y a una ACV, a muchas cosas. Y la hipotensión también puede llevar a otras cosas. Como cuenta, los deportistas tienen presiones bajas, tienen frecuencias bajas. ¿Tienen presión baja o alta? No, tienen presión baja los deportistas y frecuencias cardíacas altas. Un deportista en estado de reposo puede tener una frecuencia cardíaca, o sea, cuánto le late el corazón por minuto, de 40 a 60. Una persona que no sea deportista, pero que tenga problemas de salud cardíaco y tenga una frecuencia cardíaca de 60 a 40 latidos por minuto, realmente son personas que necesitan un marcapaso para hacer que esa frecuencia cardíaca sea más alta. Que después en un momento lo vamos a ver, cuando veamos ACV o RCP, que ya lo vamos a ver, qué pasa con las frecuencias altas, qué pasa con las frecuencias bajas. Pero bueno, a grandes rasgos. Ritmo respiratorio. Son los movimientos respiratorios de la caja torácica que oscilan entre los 12 y 18 por minuto. Si es alta, bueno, taquipnea, si es baja, bradipnea. En fin, ¿por qué es importante esto? A veces encontramos a una persona en la calle y vemos que está muy agitada, ¿no? Entonces no sabemos si se desmayó, qué le pasó. Bueno, tenemos que tener en cuenta cuál es un ritmo respiratorio normal. ¿Pero qué quiere decir que oscilan entre 12 y 18 por minuto? Respiraciones por minuto. Que el tórax se va a elevar entre 18 a... entre 12 y 18 movimientos va a tener la caja torácica. Por minuto. Por minuto, oscila entre eso. Entonces, si lo normal es 12 y entre 12 y 18, si más supera es porque tiene taquipnea. Taquipnea. Y si es más bajo es porque tiene bradipnea. ¿Y eso a qué se debe? Pueden ser muchos factores. Una persona asmática va a tener poca entrada de aire,
más va a trabajar la caja torácica, va a tener una taquipnea. ¿Entendés? O una persona que se atascó con algo o que no puede respirar, va a tener una frecuencia mucho menor, entonces va a tener una bradipnea. O sea, en sí estas dos palabras definen ese movimiento, pero no definen una causa. O sea, una persona que está de vuelta con un ataque de asma va a tener una frecuencia alta porque el tórax no va a dejar de trabajar para recibir aire. Entonces ahí vamos a estar viendo. Por eso es importante para evaluar a grandes rasgos, si nos pasa a asistir a alguien en la vía pública, si está respirando bien o mal, si está muy agitado, si le cuesta respirar. Pero a rasgos generales más o menos es eso lo que el tórax se mueve por eso. El pulso, ya vamos terminando, ya nos queda poquito, es el número de veces que late el corazón por minuto, el pulso o frecuencia cardíaca. Y se puede medir en varias partes del cuerpo. No solamente, todos conocemos el pulso radial, la mayoría conoce el pulso radial, pero se puede tomar en varias partes. Siempre el más accesible es el pulso radial, que es la realidad. Pero se puede tomar pulso temporal por arriba de la oreja en la sien, a través de la arteria temporal superficial, se llama. Pero es muy superficial. Esto se le marca mucho a veces a la gente cuando grita o se ríe o algo, se le nota la arteria temporal superficial, que viene de esta, que es muy conocida, que es la arteria carótida. El callado aórtico da dos arterias que suben al cerebro, que son las arterias carótidas externa y externa. La interna es la que va a irrigar toda la parte interna del corazón, que va a formar lo que algunos conocen como polígono de Willis, porque la forma que tiene, bueno, lleva sangre a todo el corazón. Y después está la carótida externa, que da un vaso, que es la temporal superficial. Bueno, ahí cuando nos tocamos por arriba, si nos tocamos por arriba del pabellón de la oreja, encontramos, podemos llegar a buscar ahí, vamos a encontrar el pulso temporal. Así que ese sería uno. El otro, pulso carotidio, que hablábamos recién, debajo del ángulo de la mandíbula, en el canal carotidio. ¿Cómo ubicamos esto? En la nuez que es conocida acá, dos deditos hacia el costado, encontramos el pulso carotidio. Muy debajo del ángulo de la mandíbula. ¿Por qué dice en el canal carotidio? Bueno, muy particularmente esta arteria pasa por arriba de un músculo que a veces nosotros nos tocamos, que está acá, se llama ternocleidomastoideo, que es muy conocido. Bueno, por debajo de él la relación directa que tiene es la arteria carótida. Entonces ahí lo vamos a encontrar. De la nuececita, que esta nuez no se llama nuez, se llama cartílago tiroideo, es como se llama, porque por arriba está la glándula tiroides y tiene esa relación directa. Entonces el cartílago, la nuez o cartílago tiroideo, dos dedos hacia los costados, o sea 2-3 centímetros, encontramos el pulso carotidio. Después el pulso braquial. Ese es complicado porque es más profundo para encontrarlo. Se encuentra en el pliegue del codo. Por lo general es de preferencia para tomarle el pulso a los niños. ¿Por qué es por preferencia tomarle a los niños? Porque es menos masa muscular que tienen y es más accesible que estar buscándole el carotidio, el de la muñeca, el del temporal, el del pie. No, el del pliegue del codo para los niños de menos masa es más accesible en la urgencia para encontrárselo. Pulso radial y cubital, que es el que hablábamos, que es el más común y el que más conocemos todos. Está ubicado en la muñeca, es el más usado por lo general y el más conocido. Está bien en el medio de la muñeca, interna y externamente. Esos son el pulso radial y cubital. Pulso femoral y popliteo. Popliteo significa detrás de la pierna, la parte posterior de la rodilla. Ese huequito se conoce como hueco popliteo porque, bueno, es un espacio virtual que forman los músculos de ahí, pero si nosotros ponemos nuestros dedos ahí, en profundidad vamos a encontrar el pulso popliteo, y si no el femoral, que se encuentra en la ingle. La ingle es la parte donde uno flexiona el muslo sobre el abdomen, ese pliegue que se genera, ahí es la ingle y ahí es donde encontramos el pulso femoral. Es muy común que se use ese en intervenciones médicas, por ejemplo, hemodinámicamente, para hacer estudios de alta complejidad. Se busca esta arteria para ingresar cuerdas o cositas por ahí para, bueno, hacer un cateterismo, que es lo que se llama. Colocación de stent, marcapaso y bueno, esas cosas.
Después, pulso dorsal del pie y del tobillo, son muy difíciles de encontrar. Uno se encuentra en la parte externa del tobillo, debajo del huesito ese que a veces nos golpea, me duele mucho, se encuentra el pulso del tobillo. Y en la parte de arriba del pie, en el dorso del pie, como muestra la figura, entre los dedos y el tobillo, el pulso pédico. Pero bueno, eso a grandes rasgos son donde podemos medir las pulsaciones del cuerpo. También a grandes rasgos encontramos que en los recién nacidos los latidos por minuto van a oscilar entre 100 a 160, en los niños de 70 a 120, en los adultos de 60 a 100 y en los atletas, como decíamos recién, menores de 60. Por eso, mamás con recién nacido, es muy común que se asusten porque lo ven que están muy agitados y que les late muy fuerte el corazón, es común que tengan ese ritmo cardíaco que se llama o frecuencia respiratoria. Muy bien, ya para ir terminando, temperatura corporal es un indicador que evalúa la regulación térmica de nuestro cuerpo, que oscila entre los 35 y 37 grados centígrados. Se puede medir en la boca, en la axila o en el recto. Generalmente uno toma debajo de la axila, porque tanto en la boca como el recto son para medir temperaturas internas. Los odontólogos a veces toman en la boca y a veces los médicos con pacientes que no sé, tienen algún problema intestinal, por ejemplo, lo suelen llegar a tomar en el recto para ver qué temperatura tiene. Pero lo común es en la axila, oscila entre esa temperatura, temperaturas mayor a 32 grados son febrícula, de 38 a 40 estamos hablando de temperaturas muy altas para el cuerpo y ya necesita otra atención. Bueno, y para darle final a este estudio, elegí dos versículos, uno es este: y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados le serán perdonados. Dice Santiago 5 en su versículo 15. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestro único Salvador es Jesucristo, nosotros debemos entregar todas nuestras penas a Él. Si estamos pasando por alguna enfermedad, tenemos que entregarle a nosotros nuestras penas a Él, porque es el único sanador y salvador que tenemos. La obra médico-misionera es algo muy importante, lo volvemos a recalcar porque así como nuestro Señor mandó en San Mateo 10, en sus versículos 7 y 8 dice: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, dad gracia por eso, y amén. Entonces nosotros, como cristianos, como hijos de nuestro Señor, tenemos que aprender estas cosas, necesitamos día a día entregarnos a Él y empezar a comprender más nuestro funcionamiento corporal, entender que nosotros debemos asistir a las personas tanto espiritualmente como físicamente. Nuestro Señor nos explica que lo principal que debemos hacer para ingresar al alma de una persona, a sus pesares, es asistirlos primeramente en sus males. La mejor manera de hacerlo es a través de esta obra, la obra médico-misionera que nosotros vamos a hacer el día de mañana, es la que debemos aprender. No significa que debemos ser unos eruditos en el tema, pero tener los conocimientos básicos para poder ayudarnos a nosotros y ayudar al prójimo en esta circunstancia. Es muy grata la recompensa al asistir a un enfermo, es muy grata la recompensa de verlos como cuando uno les habla y los acompaña, les llega al alma y les puede hablar de las cosas del Señor. Lo sabemos por experiencia propia. Dios nos ha bendecido con esas posibilidades, por eso estamos haciendo esto y por eso queremos que a través de nuestros conocimientos, que quizás no medimos si son muy complejos o básicos, pero son los conocimientos que tenemos y queremos enseñarlos de una vez, compartirlos con nuestros hermanos y a su vez también seguir aprendiendo nosotros, porque la obra que tenemos que realizar es esta, la obra médico-misionera. Espero que les haya sido de utilidad. Cualquier cosa que necesiten se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras páginas de Facebook o de YouTube. Somos Elena G. de Guay.
¿Qué más? El que... Elena G. de White, verdad presente. Verdad presente. El que quiera el PowerPoint lo pueden solicitar. Se lo entregamos obviamente gratuitamente. Cualquier cosa que necesiten, comuníquense con nosotros para lo que sea, porque estamos para ayudarlos y acompañarlos en cualquier circunstancia. Gracias por su tiempo, nos vemos prontamente, quizás vamos a ver RCP de algunas otras cosas. Me gustaría, porque RCP es algo muy importante también que todos debemos conocer. Gracias por su tiempo, hermanos, que Dios los bendiga.